Bueno, continuando con esta exposición sobre la evolución de los microprocesadores, eh, estábamos viendo pues ya la sexta generación. Aquí básicamente podemos observar que uno de los primeros representantes fue el Celeron, que se lanzó en 1999 con una característica de una velocidad de reloj de 333 MHz, un bus de datos de 32 bits, un direccionamiento de 32 GB y una caché de 2 megabytes. El Celeron básicamente fue, digamos, generado para usuarios con pues un bajo presupuesto que de pronto no requirieran pues un nivel de procesamiento tan alto. Las principales diferencias que existen pues en este procesador versus sus versiones más avanzadas residen en el embalaje, el tamaño de la caché del nivel 2 y la velocidad del bus de la CPU. Posterior a eso, pues ya encontramos el Pentium 3, que también fue lanzado para ese año. Tenía una velocidad de reloj de 450 MHz a 1.4 GHz, 9.5 millones de transistores, un bus de datos de 32 bits, un direccionamiento de 64 GB, una caché de 256 y 512 kilobytes. El Pentium 3 Xeon también fue bastante conocido, lanzado en 1999, una velocidad de reloj de 64 GB, 84 millones de transistores, 32 bits, 64 GB de direccionamiento y una caché NL1 de 32 kilobytes y NL2 de 2 megabytes. Tenemos dentro de esta sexta generación, que es como la más densa, el AMD K6 Series, lanzamiento en 1997, una velocidad de reloj de 166 MHz, 8.8 millones de transistores, un bus de datos de 16 bits, un direccionamiento de 64 GB y una caché de 64 kilobytes. Este K6 básicamente, digamos que lo caracterizó que se le incorporaron 21 nuevas instrucciones de sonido y de gráficos. Luego tenemos el AMD Athlon, lanzamiento en 1999 con una velocidad de reloj de 1 GHz. Aquí, pues de aquí en adelante las velocidades de reloj de los procesadores empiezan a ser bastante amplias. El número de transistores que encontramos en este procesador es de 22 millones, un bus de datos de 32 bits, un direccionamiento de 64 GB y una caché de 512 kilobytes. También tenemos acá que los Athlon son los sucesores del K6 de AMD y básicamente se caracterizó porque mejoró el sistema de coma flotante respecto al K6. Eh, el Duron, introducido en junio del 2000, es al Athlon lo que el Celeron pues era los Pentium 2 y 3. Básicamente es un Athlon con menos caché de nivel 2, diseñado para hacer una versión de bajo costo y competir en este mercado con los Celeron, pues que en ese momento, pues por su economía, estaban siendo bastante adquiridos. La séptima generación inicia con el Pentium 4, lanzado en el año 2000 con una velocidad de reloj de 1.3 GHz a 3.8 GHz, transistores 48 millones, un bus de datos de 64 bits, un direccionamiento de 64 GB, una caché en L1 de 16 kilobytes y 12 y L2, discúlpenme, con 1 megabyte de memoria, ¿no? Caché. La gran velocidad permitida básicamente fue por la tecnología de Hyper-Line, que permitía a las dos a luz básicamente ir al doble de velocidad del procesador, lo que significa que las operaciones se podían ejecutar casi que a medio ciclo. El Pentium 4, bueno, es el mismo que estaba en el recuadro anterior. Acá tenemos otro representante que era el Athlon XP, lanzado en el 2001 con una velocidad de reloj de 1.3 a 1.7 GHz, número de transistores de 37.5 millones, un bus de datos de 64 bits, un direccionamiento igual de 64 GB, caché en L1 de 16 kilobytes y en L2 de megabyte. También encontramos el Pentium D y el Pentium Extreme, lanzado en el año 2005 con una velocidad de reloj de 2.66 GHz a 3.73 GHz, con 376 millones de transistores. Básicamente las extensiones de dirección física era de 32 bits. Tenía dos núcleos, una característica también importante de este procesador, una velocidad de bus de 800 MHz
en el bus frontal y una caché en L2 de 4 megabytes. Este bus frontal básicamente es la frecuencia en megahertz con que el procesador pues, se comunica con los distintos dispositivos, memorias, VGA, PCI, bueno, entre otros. Tenemos el Intel Celeron D, lanzado en este mismo año, en el 2005, con una velocidad de reloj de 2.26 GHz, aproximadamente 125 millones de transistores, extensión de dirección física de 32 bits. Este solo tenía un núcleo, la velocidad del bus frontal de 533 MHz y una caché en L2 de 256 kilobytes. Ya tenemos acá la octava generación, iniciando con los workstations, los servidores. Tenemos como primer representante al Itanium 1 y 2. Lanzamiento fue en julio del 2002. Tenía una frecuencia de reloj de 200 MHz a 1.6 GHz. Un bus interno de 64 bits y un externo de la misma capacidad. Una velocidad de bus de 400 MHz. Aquí en número de transistores, básicamente eran 25 millones de transistores propios en la CPU y 300 millones de transistores en la caché. Aquí tenemos un caché de 3 megabytes en L3. Luego encontramos para junio del 2005 el Intel Core, el Core 2, lanzamiento, bueno, en el 2005, la frecuencia de reloj de 1.06 a 3.33 GHz, 64 bits en conjunto de instrucciones, una velocidad de bus de 1333 MHz en el bus frontal, 410 millones de transistores, dos núcleos y una caché en L2 de 4 megabytes. El Intel Core 3, lanzado en el 2010, una frecuencia de reloj de 3.40 GHz, un conjunto de instrucciones de 64 bits, dos núcleos, una caché de 3 megabytes en L2, el ADM Phenom, lanzamiento en el 2007 con 2.4 a 2.6 GHz, 450 millones de transistores, 4 núcleos, un caché de 2 megabytes en L3. Y por último, la MD64FX, que fue lanzado en el 2004 con una frecuencia de reloj de 2.4 GHz, una velocidad de bus de 2000 MHz, 233 millones de transistores y una caché en L2 de 1024 kilobytes. Pues este fue un breve resumen respecto a la evolución de los microprocesadores. Espero pues haya sido de su agrado. Esperamos pues más adelante tener otros temas. Muchas gracias.